a empezar con el capítulo 2, que es acerca de el concepto de difusión. Ok. Bueno, en realidad este es el concepto central del curso, el concepto de difusión. Es un concepto viejo, actualmente ya muy estudiado. ¿Por qué razón les voy a hablar de esto? Bueno, porque este fenómeno de difusión ocurre en todos lados, en medicina, en física, en química, es un fenómeno universal y es uno de los más importantes. A su vez, esto lleva a toda una teoría matemática, está conectado con el concepto de caminatas aleatorias, entonces lleva a conceptos fundamentales de la física y también de la estadística. Está relacionado con, por ejemplo, las distribuciones gaussianas, ¿verdad? Una caminata aleatoria, pues se puede ver como un fenómeno estocástico que se puede describir por medio de una densidad de probabilidad que tiene la forma de una gaussiana. Entonces, bueno, si ustedes, si nosotros vemos el concepto de difusión y entendemos cómo apareció y qué significa y cómo se puede aplicar, se van a dar cuenta que es una gran ventaja entender esto. Sí, aún si uno está interesado en estadística o en probabilidad o en algún otro campo. Ayuda mucho, ¿no? Hay ocasiones en que se utilizan, por ejemplo, pues ciertos modelos estadísticos o modelos probabilísticos y pues la falta de el entendimiento del fenómeno físico pues muchas veces nos hace perder oportunidades. Entonces, bueno, pues esa es mi motivación. En realidad, esto está conectado con muchos campos y es muy útil saberlo para posteriores, sobre todo si se va a hacer investigación, ¿verdad? Para posteriores eventos. Entonces, bueno, pues uno tiene una noción intuitiva de lo que es la difusión. Lo que vamos aquí a ver, pues es el concepto en sí y tratar de precisarlo y ver cuáles son los modelos que existen y cómo se pueden aprovechar, ¿verdad? Entonces, bueno, si ustedes pueden consultar, ahora hay mucha información por ahí, alrededor, el concepto de difusión. Pero el concepto de difusión se da, para que se dé, tiene que haber dos sustancias en interacción. En general eh, introduce el concepto de ilusión cuando se pone una mezcla de gases. O también puede ser mezcla de líquidos o de gas con líquido. En general son fluidos. Pues esto apareció precisamente en el estudio de mezclas de lo que se llaman fluidos. Un fluido es un gas o es un líquido. Es todo aquello que se puede deformar, sustancias que pueden deformarse. Como los metales es difícil deformarlos, pues no se consideran fluidos, se consideran ya sólidos, ¿no? Entonces, bueno, la difusión forma, vamos a decir, como un primer intento de definición, se puede ver como el transporte neto de moléculas. Vamos a pensar en precisamente, pues ya, claro, vamos a seguir pensando en un continuo, pero vamos a suponer que la materia está compuesta de moléculas o de átomos en una región. Y si uno tiene, por ejemplo, aquí en este dibujo, dos gases, el lado izquierdo, aquí tenemos un tubo, en el lado derecho pues hay un gas y en el lado izquierdo hay otro gas, puede ser por ejemplo oxígeno e hidrógeno. Y hay un compartimento que está cerrado. Entonces, bueno, aquí ambos gases se representan por medio de moléculas. Si uno quita esta barrera que está aquí en medio, al quitar esa barrera, entonces la actividad molecular, esta actividad molecular,
es aleatoria. Vamos a ver después por qué razón. Tiene que ver con teoría de calor. Entonces, bueno, el punto es que estas moléculas que ustedes ven aquí en la figura 1 no están estáticas, se están moviendo. Entonces, al quitar la barrera, lo que va a ocurrir es que las moléculas del lado izquierdo van a empezar a desplazarse por actividad molecular, por vibración y por choques con otras moléculas, se van a empezar a introducir en el lado derecho. Y viceversa, las moléculas del lado derecho van a empezar a introducirse, son las que están en negro, hacia el espacio que estaba en el lado izquierdo. Esto sin necesidad de que haya una fuerza externa que mueva las moléculas. O sea, esta actividad se da en forma espontánea. Entonces, bueno, pues transcurrido un tiempo, una vez que ya se llega a un nuevo equilibrio, entonces todo va a estar mezclado, como se muestra en la figura 3. Esto también se puede ver desde el punto de vista de concentración. Si ustedes en la figura 1 consideramos la concentración del gas en el lado derecho y la concentración del gas en el lado izquierdo, pues uno lo puede ver como la cantidad de moles de gas por unidad de volumen, ¿no? Y igual en el lado izquierdo. La concentración de gas en el lado derecho es constante y en el lado izquierdo también. Cuando se quita la barrera que hay entre los dos gases, lo que va a pasar es que la concentración del gas en el lado izquierdo y en el lado derecho va a disminuir porque se va a expander, o sea, el gas del lado derecho va a entrar al lado izquierdo y viceversa, el del lado derecho va a entrar al lado izquierdo. Entonces va a haber una disminución de concentración de ambas porque están en un espacio más grande, ¿verdad? Y eso se va a ir modificando, esa concentración va a ir cambiando, depende del tipo de material, de gases que tengamos. Puede tardar poco tiempo o puede tardar más tiempo hasta que se llega a una concentración constante nueva para ambas sustancias. Déjenme mostrarles un video, ya no lo integré aquí en la presentación, pero lo tengo por aquí para que se entienda un poquito más lo que quiero comentarles. Entonces, a ver, déjenme ver. Está, está aquí, creo. Es este. Esto es lo que, con una animación, lo que les quiero mostrar. ¿Sí lo ven? Sí, doctor, sí, sí. Sí se ve. Dice, species diffusion, o sea, difusión de dos especies. Es lo que les digo, ¿no? El lado derecho, las moléculas rojas representan una sustancia, en el lado izquierdo, las moléculas blanquitas representan otra. Lo que hay en medio es una barrera. Entonces, bueno, aquí hay una animación que yo me encontré en internet, en donde se muestra cómo se van mezclando ambas sustancias una vez que se quita la barrera. Ahí no hay ninguna fuerza externa. La influencia de la gravedad es insignificante en ambos casos porque las moléculas pues son muy pequeñitas. Entonces se considera que es un sistema aislado de dos gases que se están mezclando. Entonces, ustedes ven aquí las moléculas del lado izquierdo son más pequeñas que las moléculas del lado derecho. Están penetrando, pues cada una están penetrando en las regiones de las otras. En la parte de abajo, ustedes van a ver dos gráficas. La Doctor, gráfica en rojo es la concentración de moléculas respecto a la posición. Creo Por que no ejemplo, se en ve la rojo, otra en el lado animación, derecho, doctor. pues hay una concentración mayor de moléculas. Van a ver, lo voy a poner de nuevo.
Vean las concentraciones. En un principio, ambas concentraciones pues son Profesor, constantes en ambas regiones. La concentración inicial en rojo en el lado izquierdo es cero, mientras que en el lado derecho pues tiene un valor y luego viceversa, ¿no? La amarilla o blanca también. Entonces vean cómo las concentraciones van cambiando. Profesor, no se ve la otra animación. ¿No se ve? No, no se ve. A ver, déjenme volver a... ¿Ahí se ve? Ahora sí, ya. Ahí está bien, doctor. Entonces déjenme regresarlo. Miren, mejor lo voy a mover así manualmente, ¿sí se ve? Sí. Entonces, bueno, lo voy a mover manualmente. Miren, ahí están. Las moléculas lado derecho y lado izquierdo están separadas. Si ustedes ven, la concentración de moléculas rojas en el lado izquierdo es cero y la de moléculas amarillas en el lado derecho es cero. Mientras que es al revés, ¿no? En el lado derecho la concentración de rojo tiene un valor y la concentración de amarillo también. Conforme vamos moviendo, quitamos la barrera y entonces se va a realizar la mezcla por movimiento molecular. Entonces vean cómo las concentraciones en ambos lados, amarillo y rojo, van descendiendo. Mientras que en el lado izquierdo, pues se van balanceando, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eso es lo que va a ocurrir precisamente cuando se ponen en contacto dos sustancias. Este fenómeno, pues se le llama precisamente difusión. La difusión ocurre de una sustancia dentro de otra. En este caso, pues el gas de la izquierda se difunde dentro del gas de la derecha y viceversa. El gas de la derecha se difunde dentro del gas de la izquierda. También puede haber difusión entre sólidos y líquidos, ¿verdad? Uno puede, especialmente si el sólido es poroso, puede que penetre algún líquido en él, ¿verdad? Claro, el fenómeno va a tardar más que en el caso de gases. Y también aún es posible la difusión entre sólido con sólido. Eso es lo que se llaman las aleaciones naturales. Si se ponen dos metales en contacto, en algún momento se van a llegar a pegar. Se compenetran las moléculas de uno con otros. Entonces, bueno, este fenómeno es universal y se da precisamente por actividad molecular. O sea, el punto es el siguiente. En materia, sea sólido, líquido, gas o cualquier otro estado, plasma, o sea, actualmente pues, se han descubierto otro tipo de estados, no solamente líquido, gas y sólido. Todo está en actividad molecular. ¿Qué es lo que causa la actividad molecular? Es decir, el movimiento de moléculas o átomos. El movimiento de moléculas o átomos lo causa el calor. O sea, cualquier sustancia que no esté al cero absoluto de temperatura, recuerden, el cero absoluto de temperatura es de menos 273 grados Kelvin. Cualquier sustancia que no esté al cero absoluto tiene actividad molecular. La temperatura hace vibrar precisamente las moléculas. Entre mayor sea la temperatura de una sustancia, mayor vibración de moléculas hay. Entonces, bueno, al vibrar esas moléculas, chocan unas con otras y se genera todo un movimiento precisamente por lo que se llama actividad molecular. Y eso es lo que hace que las moléculas se vayan moviendo y vayan penetrando pues por los intersticios que pueden penetrar sobre otra región que también va a tener otra sustancia. Y bueno, claro, ¿no? Al final las sustancias se mezclan y las concentraciones se igualan y por lo tanto se llega a un nuevo equilibrio de concentración. Pero el movimiento persiste, ¿no? Bueno, déjenme entonces volver a la presentación. Déjenme parar antes el video porque si no.
Ok. Déjenme otra vez volver a la presentación. Entonces, bueno, ya con eso se puede entender un poquito mejor lo que es la difusión. Transporte neto de moléculas de una región de alta concentración a una región de baja concentración por el movimiento molecular aleatorio. Ustedes me pueden preguntar, ¿y cómo sabe que el movimiento molecular es aleatorio? Bueno, pues no, por cierto, no lo sabemos, ¿verdad? Pero, claro, actualmente ya hay una gran cantidad de experimentos y de evidencias que muestran que esto es así. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, ya en forma matemática. Entonces, bueno, el resultado de la difusión es el de la mezcla gradual de materiales hasta que las concentraciones llegan a ser las mismas. ¿Alguna duda al respecto? Creo que no, doctor. Oiga, doctor, disculpe, entonces este concepto de la difusión se puede medir, ¿no? También, o no, no es medible. Eso es lo que vamos a hacer. Ah, ok, claro. Bueno, no medir propiamente, lo vamos a modelar y lo vamos a explicar. Y claro, sí se puede medir, miren, la difusión de una sustancia dentro de otra requiere al menos de dos participantes. Uno que es el que uno está interesado, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, ¿cuál es la difusión de hidrógeno en agua, por ejemplo, o de oxígeno en agua? En ese caso uno está interesado en el oxígeno o en el hidrógeno. Eso es el soluto y el agua es el solvente. Es el medio en el cual va a penetrar alguno de los dos. Entonces, bueno, pues para eso como son dos medios, hay una constante o que también puede ser variable que se llama la constante de difusión o la difusividad. Es decir, sí tiene una medida y va a depender del gradiente de concentraciones. O sea, eh, entre mayor concentración tengamos de una cantidad, pues mayor difusividad va a haber, ¿verdad? Bueno, eso es como un adelanto, pero bueno, vamos a ir poco a poco para comprender cómo es este mecanismo. Y lo queremos expresar matemáticamente, es decir, tenemos que generar un modelo. Yo lo que voy a hacer aquí es darles dos elementos principales de cómo fue evolucionando todo esto hasta la teoría moderna actual, ¿verdad? Porque todo esto es modelación. Pues es el trabajo de mucha gente durante muchos siglos. Entonces, como es tan importante, pues hay que empezar con lo básico, en este caso el concepto molecular. Entonces, bueno, pues no sé si eso responde a tu pregunta, vamos a ir viéndolo poco a poco. Sí, sí, doctor, claro que sí. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces el primer principio es que la difusión es causada por el movimiento molecular aleatorio. Todavía tenemos que profundizar en ese tema. Y como ya les dije, toma lugar hasta que dos especies se mezclan totalmente. Cuando ya la mezcla es total, finaliza la difusión, ¿no?, de cada uno de los constituyentes. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Este puede ser un proceso lento o puede ser rápido. Generalmente los gases se difunden más rápidamente. Estos son, pues no sé, aproximados, porque pues no todos los gases se difunden igual, tampoco todos los líquidos y tampoco todos los sólidos. Pero bueno, son rangos solamente para que vean las escalas en las que se difunde cada uno de ellos. Los gases, por supuesto, se difunden más rápidamente, pueden llegar hasta difundirse 10 centímetros por minuto. Los líquidos, pues 5 centésimas de centímetro por minuto, ¿verdad? Es más lenta la difusión y los sólidos pues, todavía más, ¿no? 10 a la menos 5 centímetros por minuto. Entonces tardaría bastante la difusión de un sólido con respecto a la de gas.
los sólidos se difunden pues millones de veces más lentamente que un gas. Es lo que me está diciendo estas escalas o rango, ¿no? De cómo ocurre la difusión. Ejemplos de fenómenos de difusión son la disolución de sal o azúcar en agua. Es lo que nosotros hacemos cuando pues, nos tomamos un café, ¿verdad? O cuando pues se cocina, ¿no? Con sal. Movimiento de material colorante o tinta en un líquido. Bueno, uno puede hacer un experimento muy simple. Es agarren un vaso con agua y pónganle una gotita de tinta. Si ustedes lo dejan ahí un rato, regresan en una hora, pues se van a dar cuenta que la tinta, que inicialmente era un punto que uno había puesto ahí con una gota, pues va a ocupar todo el líquido que hay en el vaso, ¿verdad? O sea, va a colorear el agua. Esa es difusión de tinta en agua. Es muy importante en reacciones industriales, en la parte de fisiología y anatomía también. Por ejemplo, pues juega un papel muy importante en la digestión. Crecimiento de microorganismos, ¿no? Aleación de metales, como ya les dije, la difusión también ocurre en sólidos, no solamente en líquidos o gases. La corrosión del acero, pues es, entre otras cosas, un fenómeno que se da o donde participa la difusión. No podríamos nosotros sentir ningún sabor en nuestra lengua si no existiera la difusión. Cuando uno come o toma algo, inmediatamente sientes el sabor porque hay precisamente un proceso de difusión de lo que tú estás tomando en tu lengua. Dinámica de poblaciones. También se usan fenómenos de difusión. Por ejemplo, la propagación del virus, del COVID-19. Bueno, hay muchos modelos que describen ese fenómeno, cómo se propaga una epidemia o una pandemia, en este caso, a nivel mundial, en la población. Bueno, pues tiene que ver con la interacción de personas, en ese caso, ¿verdad? Entonces ahí podemos verlo como concentración de gente sana y concentración de gente infectada. Esa intermezcla de gente infectada con gente sana, pues, por supuesto que propaga, ¿no? la epidemia o también la puede matar. Fotosíntesis, ¿no? Que es un fenómeno muy importante para la vida. Procesos fisiológicos, que ya les había mencionado, y actividad celular. Es decir, la difusión está en todos lados. Es un fenómeno con el cual pues vivimos todo el tiempo, en todo momento. Ok, entonces lo que vamos a hacer nosotros es tratar de entender un poquito más este fenómeno y ver cuáles son los modelos matemáticos, cuáles son las hipótesis o leyes fundamentales que dan origen a estos modelos. Por supuesto, todo esto tomó siglos, no fue una cosa de un día para otro, ¿verdad? Bueno, el modelo o la teoría más utilizada, y a eso debe su fama, es debida a Fick, un físico y médico alemán. Él fue el que estableció, digamos, los fundamentos para el estudio y los modelos de difusión. Pero bueno, otro de los pioneros fue Thomas Graham, un escocés, ¿verdad? Que vivió antes que Fick. Entonces Fick tomó las ideas de Graham para generar su teoría. Entonces déjenme en lo que queda avanzar un poquito en cómo fue evolucionando esto. Primero, miren, dentro de la ciencia se considera que la primera persona que trató de hacer un estudio serio del concepto de difusión o mezcla fue Thomas Graham. Él fue de los pioneros en hacer un estudio sistemático, digamos, dentro de los que se llaman los parámetros de la ciencia, ¿no?
Como ven, vivió en el siglo XVII. En esa época pues no vivían tanto, pero desgraciadamente, ¿no? Químico escocés. Este químico, Thomas Graham, es muy conocido en Inglaterra, en Escocia y esos lugares, ¿no? Irlanda. Tiene muchos premios y tiene, aquí menciona un edificio en su nombre, ¿no? En una universidad. La oficina central de la Sociedad Real de Química en Cambridge lleva su nombre. Cambridge es una de las universidades más importantes del Reino Unido. Se llama Sociedad Real de Química porque pues ya saben que allá todavía hay reyes, ¿no? Entonces, bueno, pues a todo le llaman real. Pero bueno, el punto es que Graham es sumamente importante, sobre todo en el Reino Unido, y a nivel también científico, pues es muy conocido, ¿no? Por su trabajo pionero sobre la difusión. Él estudió la difusión sobre gases y hay una ley que se llama la ley de Graham. En aquel tiempo, para esto, déjenme comentarles que había mucha inquietud, todavía no había, había mucha inquietud sobre el estudio de mezclas y sustancias, pero todavía no se había desarrollado la teoría atómica como la conocemos actualmente, o por lo menos como se llegó a conocer a principios del siglo pasado. Entonces, bueno, pues en realidad estos científicos hicieron un trabajo tremendo con lo que tenían en ese momento, ¿no? Que no era mucho. Entonces, bueno, pues a eso se debe precisamente su mérito. Miren, esta ley que se llama la ley de Graham, o una de las tantos trabajos que hizo Graham, pues estaban basadas en experimentos. Entonces, bueno, el experimento que él hizo es, tomó un recipiente con agua y pues le metió ahí un tubo invertido con un tapón de corcho en la parte de arriba. Este tubo tenía un gas. Entonces, bueno, pues él obviamente con este experimento realizó experimentos de difusión de cómo el gas penetraba el agua, ¿verdad? El gas que estaba dentro del vidrio, al tapar acá, pues no sale y tiene que moverse hacia el interior del agua. Como les decía, no existía una teoría atómica completa. Entonces, bueno, pues ellos tenían que, no tenían microscopios tan poderosos o quizá ni siquiera tenían a su mano eso. Y entonces, bueno, pues se contentaban con hacer experimentos. Entonces, lo que encontró Graham con estos experimentos de este tipo, pues él lo explica aquí con palabras. Decía que la difusión o intermezcla espontánea de dos gases, él habla de dos gases, ¿no? Aunque en realidad pues es un gas y agua en este experimento, pero bueno, seguramente también hizo experimentos con gases. En contacto se ejecuta por intercambio de posición de volúmenes infinitamente pequeños. Fíjense, en lugar de hablar el de átomos, está hablando de volúmenes muy pequeños. O sea, está pensando en forma continua, no en forma molecular. Entonces hay movimientos de volúmenes de gas y volúmenes de agua muy pequeños, siendo en el caso de cada gas inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la densidad del gas. Bueno, pues esto último es lo que es difícil interpretar, ¿verdad? En la época moderna. Entonces, bueno, pues aquí se trata de aclarar un poquito, es decir, inversamente proporcional a la raíz cuadrada de las masas de los gases. O sea, experimentalmente lo que en realidad encontró Graham es que el grado de fusión o difusión de un gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de las masas de las partículas. Y entonces, bueno, pues eso se expresa aquí en esta ecuación 1, en donde BI no es volumen, sino más bien es el
volumen o número de moléculas de una sustancia por unidad de tiempo. Es decir, es en realidad esta B1 y B2 indican como algo así como concentración, ¿verdad? Porque pues, si uno tiene volumen de moléculas o número de moléculas por unidad de tiempo, pues está diciendo, bueno, cuánto cambia cada uno de ellos. Entonces esto indica un cambio. El cambio en la sustancia 1 es inversamente proporcional a la masa de esa sustancia, a la raíz cuadrada, ¿no? Y el cambio de la 2 es igual, inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su masa. Eso es lo que está tratando de explicar aquí Graham. Efusión es cuando un líquido o un gas sale, por ejemplo, por el mofle de un carro. Todos los gases contaminantes que salen de un carro, cuando salen por medio de un orificio, de un tubo, se le llama efusión. Cuando el gas se difunde espontáneamente, sin meterle ningún hoyo ni nada de eso, sino libremente, se le llama difusión. Por eso es que aquí él está hablando de efusión o difusión, cualquiera de las dos cosas. De un gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la masa de sus partículas. Entonces, bueno, pues esta ecuación es muy importante. Eso se llama la ley de Graham. Entonces, si una molécula de un gas pesa 4 veces más que otra, escapará a través del corcho poroso a la mitad de la razón del otro. Esto es por la relación que hay entre las masas y el grado en el que cambian, ¿no? la sustancia. Miren, una explicación simplificada la encontré en este lugar. Es un lugar de YouTube. Déjenme compartir esa parte para que si ustedes quieren entender un poquito más sobre esto, pues lo vean con calma. ¿Dónde están? Está aquí. Díganme si lo ven. Sí, sí se ve. Sí, se ve, doctor. Ahí dice Netflix. Este es el video. Déjenme hacerlo más grande. Fíjense, esto es para niños. Ustedes se van a dar cuenta por los dibujitos y todo eso, que es para jóvenes, niños.
Ok, ¿qué les pareció? Pues sí, Ahí. está bien explicado cómo por la densidad que tienen los gases, uno va a ser, por ende uno se va a propagar más rápido que otro. Y pues ahí se ve, bueno, igual ahorita en el esquemita anterior que ponía, igual yo también tenía esa duda de por qué las moléculas chiquitas se iban dispersando mucho más rápido que las otras, ¿no? Porque también tienen más densidad. Exacto. Me da gusto que hayas observado eso. O sea, en el video anterior, eso es una cosa que se observa. Déjenme volverlos a compartir para que lo vean de nuevo. Ahí está. ¿Se ve? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí. Entonces ahí, si ustedes observan, las moléculas chiquitas se mueven más rápido que las grandes, ¿verdad? Se difunden más rápido que las otras. Entonces la velocidad de estas moléculas es mayor que las de la derecha. Bueno, eso en general va a ocurrir cuando hay difusión entre dos sustancias. Ok, déjenme quitarlo. Ok, este video, pues, se los voy a poner ahí en la página del curso para que en caso de que lo quieran ver, bueno, pues lo vean. Bueno, pues esa es la cuestión de Graham. Si ustedes ven ya con la explicación, pues esto es muy intuitivo, ¿no? O no sé si les parezca, por lo menos a mí me parece muy intuitivo, pero pues no sé si a ustedes les parece. Entonces, bueno, pues miren, a ver, déjenme quitar esto. Ahora déjenme compartir la presentación. Entonces, bueno, pues esa es la ley de Graham, la interpretación molecular. Si ustedes se dan cuenta, si esto lo consideramos como velocidad, V1 y V2, uno puede rearreglar esta expresión y en realidad van a ver que V1 si elevamos al cuadrado a ambos lados, ¿verdad? ¿Qué vamos a obtener? A ver, si elevamos al cuadrado, ¿qué vamos a obtener? Quiero que ustedes me respondan. ¿Sí me están escuchando? Sí, doctor. Sí, sí, sí. Bueno, miren, si quieren lo hacemos rápidamente ya se nos va a acabar el tiempo. Déjenme compartir una pizarra. No sé si estaba en este orden, pero tenemos que B1 entre B2 es igual a la raíz de ¿cómo lo denotaban acá? M1, ¿verdad? En este caso sería M2 entre M1. No sé si estaba así o al revés, pero es igual. Entonces, si elevamos al cuadrado, pues vamos a tener que M1 por B1 y despejamos, pues vamos a tener esto, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, Bueno, pues doctor. aquí le podemos poner un medio, multiplicando ambos lados. ¿Eso qué es? Energía cinética. Exactamente. Esa es la energía cinética.
Entonces, bueno, pues esto muestra la conexión entre la difusión y la teoría cinética de los gases. Y que además, bueno, pues dado que la cinética, el movimiento de moléculas es debido a actividad molecular, pues entonces depende de la temperatura a la cual se encuentre la sustancia. Entonces, bueno, pues tiene que ver con teoría cinética, ¿verdad? Y entonces tenemos que la energía cinética, en este caso promedio de las moléculas, la teoría cinética dice que es proporcional a la temperatura que tengamos. La constante de proporcionalidad, pues es esta cantidad que está aquí, ¿verdad? A esto se le llama la constante de Boltzmann y tiene igual, es igual a este valor. Después, posteriormente, vamos a ver que esta constante de Boltzmann está relacionada con el número de Avogadro. ¿Alguno de ustedes se acuerda lo que es el número de Avogadro? O díganme ustedes, ¿alguno de ustedes no sabe o nunca ha oído de lo que es el número de Avogadro? A ver, en el video que les pasé se hizo un ejemplo de oxígeno e hidrógeno, ¿no? Se dijo que el oxígeno, como es H2, es una molécula con dos átomos de hidrógeno, perdón, el hidrógeno, y que tenía un peso molecular de 2 UMA. Y el oxígeno, cada átomo pesa 16 unidades de masa atómica. Entonces, si es O2, entonces su peso molecular es 32 UMA. ¿Ok? Entonces, bueno, 1 gramo de la primera sustancia de H2 es igual perdón, 1 mol de H2 es 2 gramos. Y 1 mol de O2 es 32 gramos. Bueno, eso quiere decir que, ¿qué es 1 mol? 1 mol es la cantidad de hidrógeno que tiene el mismo número de moléculas que la cantidad de oxígeno. Eso es 6.022 por 10 a la 23, algo así, moléculas. O sea, todos los gases tienen el mismo número de moléculas en 1 mol de sustancia. O sea, en una cantidad del peso en gramos igual al peso molecular. No sé si me expliqué bien, creo que no. O sea, el punto es que si el H2 pesa 2 UMA, si uno toma 2 gramos de H2 y si O2 pesa 32 UMAs, si uno toma 32 gramos de oxígeno y 2 gramos de hidrógeno, ambos tienen el mismo número de moléculas, que es 6.023 o 22, algo así, por 10 a la 23. Pues es una gran cantidad de moléculas, pero ambos tienen el mismo número. Miren, aquí curiosamente tenemos 10 a la menos 23, ¿verdad? Entonces, esta cantidad que está aquí, que es la constante de Boltzmann, es como una cantidad inversamente proporcional al número de moléculas que hay en 1 mol de sustancia. ¿Ok? Entonces, bueno, pues esa es teoría cinética. No vamos a ver dónde proviene esta relación exactamente, porque eso nos llevaría mucho más tiempo. Tendríamos que entender un poquito de la teoría cinética, pero la teoría cinética de los gases bueno, es muy importante, ¿no? Está relacionado con la mecánica estadística. Entonces, bueno, pues todo este tipo de cosas
en algún momento dio origen a lo que se llama la mecánica estadística, que actualmente es muy importante y es la que utilizó precisamente Einstein para construir algunas de sus teorías. En fin, el punto es, aquí importante, es que esta relación, sin darse cuenta, Graham estaba encontrando precisamente que el movimiento molecular, el mecanismo responsable del movimiento molecular es precisamente el calor, ¿verdad? La energía térmica. Eso es lo que produce ese movimiento, ¿no? Entonces, aquí claramente, por otro lado, vemos que si una sustancia se encuentra en el cero absoluto, entonces no va a haber movimiento. ¿Ok? Pero como el cero absoluto no existe, ¿verdad? Pues todo, incluso los metales, tienen actividad molecular, tienen vibración de moléculas, aunque nosotros no lo veamos en la escala en que vivimos, que es muy grande comparada con el tamaño de un átomo o de una molécula, y no lo vemos. Bueno, todo esto que yo les estoy comentando aquí, en aquella época de Graham, pues todavía no estaba establecido, ¿verdad? De hecho, se tenían algunas nociones de la estructura atómica de la materia, pero pues así como actualmente si se introduce una nueva idea en ciencia, siempre va a haber gente que la apoye entusiastamente y otra gente que la refute rabiosamente. Bueno, pues lo mismo ocurría en aquel tiempo. Había gente que aceptaba y utilizaba conceptos de la estructura atómica de la materia y había gente que la refutaba totalmente. Entonces había una disputa ahí tremenda, enorme, a muerte, ¿no? En algunas ocasiones entre los científicos. Entonces, bueno, pues los que eran más escépticos, pues obviamente decían, bueno, pues eso me lo tienes que demostrar, ¿no? Entonces, bueno, pues esto de que las energías cinéticas son iguales, pues ya lo vimos de la teoría de Graham, ¿verdad? En realidad, la ley que él encontró, la ley de Graham, es consecuencia de esto y no al revés, ¿verdad? La teoría esta cinética no es consecuencia de la ley de Graham, es al revés, ¿no? La ley de Graham es consecuencia de la teoría cinética de los gases. Aunque en aquel tiempo, pues todavía no se daban cuenta de eso. Pero bueno, de cualquier forma, este trabajo, pues es un trabajo pionero, ¿verdad? Sobre el cual se fue cimentando la teoría que dio origen a pues, muchas cosas que ahora conocemos, ¿no? Y que se concretaron en la época de Einstein, ya de manera irrefutable, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues esa ley no nada más sirve para como, pues no sé, curiosidad, sino también tiene aplicaciones prácticas muy importantes, que son los que se muestran aquí, ¿no? Incluso pues en el desarrollo de la bomba atómica de alguna manera. Entonces, bueno, miren, la próxima ocasión vamos a ver cómo se introduce el concepto de flujo y diferencia de concentración. Y vamos a explicar el trabajo que desarrolló Fick, que en realidad pues, fue el que sentó las primeras bases para entender el fenómeno de difusión desde el punto de vista ya científico, o sea, matemático. En realidad, Graham, a pesar de que obtuvo muchos resultados con gases y esta relación y muchas otras, él no pudo explicar los fundamentos de la difusión. O sea, no pudo explicar por qué ocurría la difusión. Solamente pudo explicar a través de resultados de experimentos, pues algunas propiedades, ¿verdad? Como la que se muestra en la ecuación 1. Entonces, bueno, pues tomó algo de tiempo, un poquito más. Bueno, Adolf Fick fue una persona más joven, unos 30 años más joven tal vez que Graham.
Entonces, bueno, pues él fue el que tomó el trabajo precisamente de Graham para establecer los primeros fundamentos de la difusión. Entonces, bueno, pues eso es lo que vamos a ver la próxima ocasión. Lo dejamos ahí por el día de hoy. ¿Alguna duda, pregunta? Yo tengo una pregunta, profesor. Sí, dime, Vanessa. ¿En esta ocasión también nos va a compartir los videos de la clase o no? Sí, sí, los puse los anteriores, ¿ya los vieron? Están en YouTube. Ah, ok. No, no los había visto. Bueno, muchas Sí, gracias. busquen los dos anteriores videos, ya están desde la semana pasada. Están ahí en YouTube, en la misma página. Si no lo encuentran, me avisan y les mando la liga. Ok, sí está bien. Gracias. Ándale. ¿Alguna otra duda?